Pastores más tradicionalistas están especialmente preocupados. Temen que esta idea de amarse a sí mismo pueda hacer que las personas se alejen del verdadero camino cristiano. Para ellos, el cristianismo siempre fue sobre negarse a sí mismo y seguir a Jesús, no sobre enfocarse en el amor propio. Pero también hay quienes defienden que Él está en lo correcto. Dicen que muchas personas sufren en las iglesias justamente porque aprendieron a anularse, a siempre ponerse en último lugar. Para este grupo, Jesús Adrián está ayudando a las personas a encontrar un equilibrio más saludable en su fe. Jesús Adrián Romero decidió hablar abiertamente sobre algo que muchos cristianos piensan, pero tienen miedo de decir. Comenzó explicando que mucha gente se asustó con sus palabras, pero que necesitaba hablar sobre cómo las iglesias a veces usan el sentimiento de culpa para controlar a las personas. Contó que, desde pequeños, los cristianos aprenden que son personas llenas de pecado, que nada de lo que hacen es lo suficientemente bueno, y que sin Dios no valen nada. Es como si le dijeran a un niño todos los días que nunca será lo suficientemente bueno. Esto acaba dañando la forma en que se ve a sí mismo. Yo sé que quienes enseñan esto no quieren hacer daño, explicó. Pero acabó sucediendo algo triste. Las personas comenzaron a verse siempre como quebradas, como si no merecieran nada bueno, como si necesitaran sentir culpa todo el tiempo. Él continuó hablando sobre cómo las personas en las iglesias aprendieron que gustarse a sí mismas está mal, que cuidarse es egoísmo, y que buscar paz interior es peligroso. Es como si hubieran aprendido que necesitan siempre sentirse mal sobre sí mismas para ser buenos cristianos. Entonces hizo una pregunta que conmovió a mucha gente: ¿será que Jesús quería realmente que las personas vivieran así? ¿Será que el plan de Dios era que todos vivieran sintiéndose culpables y con miedo todo el tiempo? Jesús Adrián explicó que muchas iglesias enseñaron la fe de una manera que asusta a las personas. En vez de hablar sobre el amor de Dios, hablaban más sobre castigo. En vez de hablar sobre perdón, hablaban más sobre pecado. En vez de hablar sobre la bondad de Dios, hablaban más sobre juicio. El resultado de todo esto, según él, es que muchos cristianos viven siempre preocupados, siempre con vergüenza, siempre pensando que no son lo suficientemente buenos para Dios. Es como vivir con un peso en la espalda que nunca se va, un miedo que nunca pasa. Es como si hubiéramos creado una versión del cristianismo que hace que las personas se enfermen por dentro, dijo. Las personas van a la iglesia y, en vez de encontrar paz, encuentran más motivos para sentirse mal. Él dio ejemplos de cómo esto sucede en el día a día. Cuando alguien está demasiado feliz, luego viene alguien a decir que necesita tener cuidado con el orgullo. Cuando alguien se está sintiendo bien consigo mismo, luego aparece alguien para recordar que todos somos pecadores. Cuando alguien consigue algo bueno en la vida, luego surge alguien para decir que no podemos gloriarnos en nada. En un momento de sinceridad profunda, Jesús Adrián Romero continuó compartiendo sus pensamientos sobre fe y religión. Comenzó diciendo algo que sorprendió a mucha gente: Dios no nos creó para vivir odiándonos. Cuando miro todo lo que he aprendido sobre Dios, explicó, no puedo creer que Él quiera que vivamos sintiéndonos mal todo el tiempo. No tiene sentido pensar que necesitamos odiarnos para poder amar a otras personas. Y él se aseguró de dejar claro, no cree que esté diciendo nada contra la Biblia o contra Jesús. De hecho, él cree que está volviendo a lo que Jesús realmente enseñó, al mensaje original que tal vez se haya perdido con el tiempo. Muchas personas comenzaron a decir que él se estaba alejando de la fe cristiana, que estaba hablando más como un filósofo que como un cristiano. Decían que estaba haciendo el mensaje de Jesús más débil, más fácil. Pero él respondió con una pregunta que hizo pensar a mucha gente: ¿no habremos sido nosotros los que, durante siglos, entendimos todo a medias? Él explicó mejor esta idea: es como si hubiéramos leído solo una parte del libro, ¿sabes? Como si hubiéramos tomado solo las partes que hablan de pecado y castigo, y olvidado las partes que hablan de amor y libertad. Entonces sugirió algo nuevo, que tal vez sea hora de pensar de una manera diferente sobre lo que significa seguir a Jesús. No pensando primero en el miedo a hacer algo mal o en el miedo a ser castigado, sino comenzando por el amor, un amor que empieza dentro de uno mismo. Cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, dijo, también podemos ver a los demás con más amor. Es como limpiar un espejo empañado, de repente todo se vuelve más claro. Pero entonces hizo algo que pocos líderes religiosos hacen: admitió sus propias dudas. Incluso siendo alguien que dedicó toda su vida a Dios,
contó que a veces se siente perdido. Hay días en que Dios parece distante, en que las certezas no son tan ciertas. Hay momentos en que me pregunto las mismas cosas que todos se preguntan, confesó. ¿Por qué Dios no aparece de una manera más clara? ¿Por qué a veces parece que Él está tan lejos? ¿Por qué algunas cosas no tienen sentido? Esta confesión tocó a mucha gente. Es como si Él hubiera dado permiso a las personas para admitir que también tienen dudas, que también se sienten perdidas a veces. Una vez Jesús Adrián dijo, quiero compartir una observación importante sobre los cristianos evangélicos hoy en día. He notado que, cuando comparamos con otras religiones, los evangélicos acabaron alejándose de prácticas espirituales más profundas. Déjame explicar mejor. Cuando ocurrió la Reforma Protestante, hace mucho tiempo atrás, las personas vieron muchas cosas erróneas en la Iglesia Católica y decidieron hacer cambios. Era necesario, sí, hacer esos cambios, había problemas serios que necesitaban ser corregidos. Pero, en ese deseo de arreglarlo todo, acabamos descartando cosas muy valiosas de la vida espiritual. Por ejemplo, dejamos de lado los símbolos hermosos que ayudaban a entender las verdades de la fe. Abandonamos las liturgias, que son momentos especiales en la Iglesia que nos ayudan a pensar en Dios. Dejamos de hacer rituales significativos que, durante cientos de años, ayudaron a las personas a conectarse con Dios de una manera más profunda. Alguien puede pensar, ¿pero los rituales no son cosa de religión antigua? En realidad, no. Los rituales tienen un papel muy importante, nos ayudan a detenernos, a hacer silencio y pensar profundamente en Dios. Son momentos especiales que nos hacen recordar que hay muchas cosas sobre Dios que no entendemos completamente. La Biblia misma habla varias veces que Dios es un misterio, algo tan grande que no podemos entender totalmente. Dice que nuestra fe también tiene mucho de misterio, que la manera en que Dios llama a cada persona es misteriosa. ¿Pero qué pasó? Nos transformamos en personas que creen tener respuesta para todo. Queremos explicar todo sobre Dios como si Él fuera una cuenta matemática simple. Esto nos hizo más pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque creemos que ya sabemos todo sobre Dios, que entendemos todo perfectamente, que podemos controlar nuestra vida espiritual como si fuera una lista de tareas. Pero la fe verdadera es mucho más grande que eso. Lo peor es que esta forma de pensar nos volvió orgullosos. Empezamos a creer que solo nosotros, los evangélicos, estamos en lo correcto. Solo nosotros entendemos a Dios correctamente. Solo nuestra forma de adorar está correcta. Y el orgullo, pueden estar seguros, no combina nada con una vida espiritual verdadera. Es urgente cambiar esto. Necesitamos liberarnos de este pensamiento cerrado que nos hace juzgar a todos los que piensan diferente a nosotros. Necesitamos dejar de creer que solo nosotros tenemos la verdad y que todos los demás están equivocados. Lo que realmente necesitamos es volver a Jesús, pero no de cualquier manera. Necesitamos buscar a Jesús de una manera verdadera, viva, real. No necesitamos más reglas religiosas, ni más juicios sobre lo que otros hacen o dejan de hacer. Necesitamos volver a aquella relación simple y profunda con Jesús, como era en el comienzo del cristianismo. Es hora de ser humildes y admitir que tal vez hayamos perdido algo importante en el camino. ¿Qué tal si empezamos a reaprender a estar en silencio ante Dios? ¿Qué tal si volvemos a valorar los momentos especiales de adoración, sin prisa, sin querer controlarlo todo? ¿Qué tal si aprendemos de otras tradiciones cristianas que mantuvieron vivas prácticas que nos ayudan a tener una fe más profunda? Lo importante no es seguir reglas o tener todas las respuestas. Lo importante es tener un corazón abierto para Dios, reconociendo que Él es más grande que nuestra capacidad de entender, y que podemos aprender mucho de diferentes formas de expresar la fe. Quiero también hablar sobre un tema delicado que muchas veces causa discusiones entre cristianos, la idolatría.